Hablemos de felicidad. Amigos, estamos en un video más de su canal favorito, Jorge Arevalor. Y bueno, pues estamos hablando de los miedos. Estamos hablando aquí con un asesor energético, político y empresarial maravilloso en todo México y Estados Unidos. Estamos también con un tanatólogo, programador neurolingüístico, psicólogo, Juan Carlos Guevara, un gran amigo y un gran profesional. Y con mi amigo Héctor Briones, un empresario que, como todos, vivimos con la cotidianidad que nos da los días. Él es especialista en arroz con leche. Así. Me quiero casar. Me quiero yo casar. O chuponcito de... sí, cierto. Sí. Y este arroz ha sido muy común y ya lo está ofreciendo ya últimamente para que lo degusten con popote, ¿verdad? Pero bueno. Qué miedo, doctor. Entonces, hablábamos en los videos anteriores y me gustaría que Juan Carlos y que también haga sus acotaciones, Isaac, hablabas de que hay que desestructurar el miedo. Ajá. Desestructurar significa ver de dónde proviene el miedo y para qué te lo pusieron. Por ejemplo, miedo a la muerte puede ser una experiencia que tú tuviste, que estuviste enfermo, que pudiste un accidente, que pudiste haber... Que ese es otro tema, habría que ver por qué le tememos a la muerte. No, porque estamos hablando de miedos. Por eso, pero a lo que voy, sería otro tema, por eso que sería otro tema. Estoy hablando como uno de los miedos a la muerte. Ajá. Pero puede ser miedo a un accidente, puede ser miedo a ahogar. ¿Al cómo? Vamos a dejarlo en una forma global. Por ejemplo, mucha gente dice, tengo miedo al agua. ¿Por qué? Ajá. Por la consecuencia que es. A lo mejor durante la infancia pudo haberse ahogado, en una alberca. O sea, dentro de los recuerdos, bloqueamos esos recuerdos. Entonces, pero siguen emergiendo en el presente. O viste en una película que te impactó la escena de alguien que se ahogaba y de ahí te viene el miedo. No. Tiene que ser una experiencia personal. ¿A poco? Así es. Esos son miedos. A mí nunca me ha atacado un tiburón, pero como lo he visto en las películas, me da miedo, le tengo miedo a un tiburón. Es como decir, estuviste en un tiroteo y pudiste haber fallecido. Bueno, eso es un miedo que pudiste, el pensar que te pudieron haber matado. Y si no viví eso, me da miedo un tiroteo como quiera. No, los miedos, vuelvo a lo mismo, es una experiencia personal. Esa es una forma. Algunas veces. Ese es un tipo de miedo. El segundo tipo de miedo son los miedos irreales, los que ustedes han estado comentando, de las leyendas, la mano pachona. Sí. Que son miedos que te pusieron para controlarte. Miedo a Dios. O sea, es algo ilógico porque pues, Dios es amoroso, Dios es amor. O sea, un día yo les dije, ¿por qué se dice no hay temor a Dios? Y me tradujeron que la palabra temor no es miedo, que es respeto. Que se dice, ya no hay temor a Dios, es no hay respeto. Pues entonces digan, ya no hay respeto a Dios. Sí, pero ¿qué hay detrás del temor? Miedo. Ajá, por eso está mal aplicado el temor a Dios. Lo que pasa es que el temor lo referente hacia Dios lo hacen como de una forma positiva, de un sano temor a ofender a Dios. O sea, como cuando... Un sano temor, fíjate qué interesante. Sí. ¿El temor no es sano? Pues habría que ver. Como la envidia. Porque el temor... Sí. Si yo le tengo temor a algo, te digo, son los límites que me voy poniendo yo también. ¿Pero por qué sabes que tienes temor? Es que no puedes poner ni que el miedo, ni que el temor, ni que todo es negativo, porque no todo va en cuestión negativa. Así es. Depende de cómo lo canalices, ¿no? Sí. El miedo te impulsa. ¿Cómo nos mueve las energías, Isaac, en tu experiencia? Mira, te voy a hablar desde la parte astrológica. Cuando nosotros nacemos, ¿sí?, nacemos en determinadas fechas y signos zodiacales, porque los signos zodiacales representan los egos y las situaciones negativas que traes arrastrando de otras reencarnaciones. Entonces, cada signo zodiacal en el que uno nace representa gran parte de los miedos que ya traemos adquiridos por cuestiones akáshicas de otras reencarnaciones. Después estas se van obviamente haciendo más grandes en las adquiridas, ¿no?, que es lo que comentaba aquí Juan Carlos, en la parte, por ejemplo, que ya para
Cuando vamos en el proceso del embarazo ya llevamos 3, 4 shocks o traumas, ya vienen todas las situaciones que la educación del miedo que hemos mencionado. Y entonces obviamente, ¿qué pasa? Lógicamente esto se agrava más en ciertos signos. Entonces, al final, lo que quiero llegar al punto es que somos almas inmaduras que vamos trabajando los procesos de los miedos para llegar al punto máximo de madurar y poder trascender. Esa es la parte más importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, mucha gente le llama a esto, pues que tercera dimensión, que quinta dimensión, ahora hablan de un Dios, ahora hablan de otro Dios, ¿me explico? Pero al final lo que significa, pues simplemente es la parte de las almas en las que uno va madurando dependiendo de la reencarnación que traes. Y, por ejemplo, en un estudio akáshico, precisamente es lo que se trabaja. ¿Sí? Por ejemplo, la sinastría nos dice automáticamente en qué tú naces, con qué propensión a miedos naces, precisamente para poderlos trabajar, los equilibras y entonces obviamente llegas a tener una vida más equilibrada. No queremos decir que se quiten los miedos porque eso nunca se van a quitar porque obviamente vamos adquiriendo cada vez más, pero por lo menos aprendes a agarrar los tuyos, controlarlos y obviamente trabajarlos de una forma muy positiva. Entonces yo creo que esa es otra parte también muy interesante porque está comprobado, se puede ver, hay muchos aspectos y lógicamente la psiquis, pues sabemos que siempre nos juega de repente a nivel consciente, a nivel inconsciente, tantas cosas, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante puntualizar que también dependiendo del signo zodiacal representa la gran cantidad de miedos. Por ejemplo, los acuarios. Son los que menos tienen miedo. Pero, por ejemplo, sí te puedo decir que, por ejemplo, por ejemplo, los Piscis. Piscis es un signo que sí tiene mucho miedo. Casi siempre los Piscis te vas a dar cuenta que traen muchos desórdenes mentales. Casi siempre los psiquiátricos están llenos de personas de Piscis. Porque hay un porqué. Piscis representa el último signo zodiacal. Y al ser el último, tiene las características de los 12 signos. Cuando el Piscis no entiende que tiene una capacidad camaleónica para llevar su vida, entonces obviamente piensa que hay un trastorno, cuando realmente se lo puede manejar de una forma muy positiva, ¿no? Claro. El segundo tiene mucho que ver con cáncer. Las personas de cáncer también son personas muy propensas a ciertos miedos. Las personas, por ejemplo, de Virgo también están muy manejadas. Hay signos muy fuertes. Acuario, Leo, Aries, son los signos que no quiere decir que no los tengan. Así es. ¿Me explico? Sino simplemente probablemente tienen más un caparazón, ¿sí me explico? Que saben cómo lidiar con este proceso, pero no significa que no lo tengan, porque obviamente probablemente los tengan más que nadie, pero los trabajan, ¿no? Entonces, sí es bien importante porque también recordemos que yo me estoy basando en relación al signo ascendente, no al signo en que nacemos. Porque recordemos que el signo en el que nacemos representan los miedos y el signo ascendente es el que te va a llevar a la transformación en esta reencarnación de poder sacar adelante toda la parte positiva de tu Dharma. Y luego también hay que tomar en cuenta que los signos se dividen en 4 elementos. Totalmente. ¿Verdad? Entonces también. Fuego, aire, carne, tierra. Los elementos de la madre tierra. Entonces eso también juega un papel importante, creo yo, aunado también a las características propias de cada quien. Ahora, y de tu historia, de tu karma. Otra cosa que ahorita comentaba Juan Carlos. Como cabalista, dentro de la cábala, sabemos que, por ejemplo, el alma y la intención de una vida la genera el hombre 48 horas antes de la gestación. O sea, los pensamientos del hombre 48 horas antes definió nuestros miedos, definió nuestros tipos de vida, definió si vamos a ser exitosos. ¿Antes de la gestación? Antes de la gestación, 48 horas antes. Sí. Y esto es bien importante. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, una persona que tiene tendencias a la drogadicción, ¿sí? Es porque probablemente el papá, voy a poner un ejemplo muy burdo, 48 horas antes, vamos a imaginar el papá pensó joven, voy a la disco en 2 días, me voy a llevar a Juanita, esa noche A ver si ya afloja. entonces le meto alcohol, me meto una tacha, me meto una marihuana. Toda esa conciencia, al momento de pasarla y al momento de entrar en el óvulo, va esa conciencia. Oye, entonces una violación es... No, obviamente es horrible, pero deja tú la violación, te voy a la fertilización in vitro. Ándale. Yo conozco a al primer bebé de fertilización in vitro que se hizo en México, que la hizo un embajador. Y esta niña actualmente tiene una vida muy complicada porque obviamente tiene, no sabes qué cantidad de desórdenes a nivel emocional y a nivel físico.
ahorita está lidiando con Y una energético, prueba. ¿verdad? Claro, pero ¿por qué? Porque obviamente no hay esta impronta que nos deja, por ejemplo, la mamá, que nos deja el papá, las funciones, ¿no? de las fases orales, anales, etcétera. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Al no tener esta impronta, como somos parte de un experimento, pues obviamente, haz de cuenta que es más inconsciencia. Y esa conciencia se tiene que ir adquiriendo. Entonces, sí es un tema que, lógicamente, el hombre define eso. Por eso es muy importante, y lo hemos mencionado cuando hablábamos lo del sexo, la importancia de tener la conciencia para cuando llegas al acto sexual con una mujer o con quien sea, ¿sí me explico? O sea, el respeto que debes de tener contigo mismo, la importancia de lo que es tu semen, la importancia de lo que es el óvulo, en fin. O sea, es importante. Fíjate que esta contingencia sanitaria ha provocado que particularmente con Isaac, que te acuerdas que duramos muchos años sin convivir, nos ha hecho convivir mucho a propósito de este canal en YouTube. Y si te fijas, junto con Héctor, hemos andado platicando, como en esta ocasión con Juan Carlos, con muchos especialistas de diversos temas. Y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo en que somos los seres humanos tan multidisciplinarios, como la Vogue, sí, ya ves que ella es interdisciplinaria. No, somos multidisciplinarios, que si vamos agarrando los cabos sueltos de cada característica de nuestra personalidad, podemos llevar una vida agradablemente positiva. Claro. Es que así nacemos. Por ejemplo, el sexo tan... Nacemos desordenados. No, y nos vamos desordenando. Por ejemplo, cuando yo veo una carta astral, ¿ya me explico? Yo estoy viendo un mapa que te dice exactamente cómo tener una vida ordenada y cómo tener una vida exitosa. El fracaso, la pobreza, la infelicidad, todo eso está marcado para que no lo tengas. Lo que pasa es que no tenemos aquí en América la educación de que cuando nace un bebé tengas una carta astral, porque siempre pensamos que son brujerías o cualquier cosa. Charlatanería. Y haz de cuenta que la carta astral es, ¿te acuerdas de aquellos cuentos que habían de niños que eran puros números, que ibas puntuando Sí. 1, 2, 3, 4 y al final formabas un dibujo? Sí. La carta astral es eso. O sea, nos va marcando hacia dónde me tengo que dirigir para completar mi proceso. Hay gente que nace para fracasar, hay gente que nace para tener mucho éxito, pero actualmente, en este momento de la era, todos absolutamente nacemos para tener éxito. Entonces, cuando una persona no tiene éxito, o cuando está, por ejemplo, detenida en un proceso, muchas de las veces se debe a que lógicamente, astrológicamente, no está trabajando sus procesos como debe ser, porque no lo sabe. Y entonces, ¿qué pasa? Las personas, al momento de morir, por eso hay gente que muere en agonías muy fuertes. O hay gente que muere, por ejemplo, esos que vemos de que los mataron, se accidentaron y demás, tiene mucho que ver con que si tú astrológicamente no sabes trabajar este proceso, es en el proceso de la muerte, la forma en que tú mueres, como tú te vas a elevar o te vas a quedar estancado. ¿Y el proceso de tu muerte lo generas? O sea, a lo que voy, no significa, o sea, es que sí significa, iba a decir no significa, pero sí significa que si yo llevo una vida, mal, estoy sin querer provocando que tal vez muera sufriendo. Cuando yo veo una carta astral, aparece tu muerte. Entonces, mi función es decirte a ti si tienes un karma de violencia, que vas a morir a lo mejor en una sierra caído porque te fracturaste la cabeza, ¿sí? Yo te tengo que guiar a ti a cómo trabajar ese karma. Pues sí me dices. Claro, porque yo nunca te digo cuando te mueres, porque eso no lo puedo decir. No, pero la forma en cómo trabajar tu proceso de karma para que obviamente lo desactives, claro, esa es la me dices, te vas a morir quemado, ni a la estufa me acerco. Esa es la función. Jamás. No lo diría de esa forma. Ojo, Sí. no lo digo de esa forma. Como una porque predestinación. Tienes que decirlo de acuerdo al karma. Por ejemplo, ¿cómo me dirías si tú detectas que voy a morir en un choque automovilístico? Que es un karma de violencia, pues entonces te digo automáticamente cómo desactivar el karma. Nunca te voy a... que vas a morir No, en un accidente. Jamás. Ah. Yo sí No lo puedo tomes ver. cuando manejas. Me explico, pero si yo veo que es un Salud, karma, pero... que es un karma de violencia, pues entonces te digo cómo desactivar el karma de violencia. Por ejemplo, ahorita que veo mucha gente con karma de sexo, ¿por qué crees que hay una cantidad de VIH impresionante en jóvenes? Porque lógicamente yo a muchos jóvenes ahorita les digo cómo evitar para que lógicamente puedan llegar a tener un VIH o otro tipo de enfermedades patológicas. Claro. Y los embarazos, ¿no? Los embarazos También. de adolescentes. Pero existen desde nuestra época, nomás que ahora se ha acentuado más. Sí, obvio, porque es otra época, ¿verdad? Es otro contexto. Pero esta cuestión de los miedos, imagínate un chavo ahorita embarazado a una muchacha, el miedo. ¿Eso sí es miedo? Eso sí es miedo irreal. Y real. Y cuando le comenta a la familia se convierte en pánico porque es colectivo. Pero deja tú, empieza el sufrimiento. Sí. Tanto del Por todos lados, ¿eh? O sea, Y hasta del producto que ahí viene.
Bueno, pues es lo que decíamos. Porque lo transmites. Por parte de la gestal es como lo concebimos. 45 días empieza ya ese nuevo ser, digamos, a tener emociones, ¿verdad? Fíjate. Son de miedo, precisamente. Un miedo que tengo yo y que lo controlo, pero ni tanto. A mí me da mucho miedo. O sea, por ejemplo, yo digo, qué bonito tener la posibilidad un día económica de construir una casa en el campo. Pero claro que le tengo que poner rejas. O mínimo le voy a poner cristal, si tengo la capacidad económica, de cristal de zoológico. Porque ¿quién me garantiza a mí que estoy dormido y se me mete un oso? O se mete un ladrón. Porque la gente de Estados Unidos construye sus casas como si nadie les fuera a hacer nada. Totalmente. A una amiga le pasó que vivía al final de un barranco y un día se encontró un venado herido que se desbarrancó y cayó en la cama. Que esté dormida. ¿De qué murió tu amiga? La mató un venado que se cayó encima de ella. O sea, porque la gente, de veras, en Estados Unidos, cualquiera que decida llegar y patear una puerta, se mete a tu casa. Pero es cultural también. Bueno, pero yo no quiero dejarlo a que el otro considere o no meterse a mi casa. Cuando viví en California, ese fue yo lo primero que llegué haciendo. O sea, me acuerdo que llegué a la casa y dije, esto no tiene seguridad. Llegué comprando candados y entonces empecé a decir, oigan, ¿y cuánto? Y todo el mundo me empezó a calmar de que, relájate. Aquí no pasa eso. ¿Y sí pasa? Ajá, pero es una cuestión cultural, o sea, aquí estamos acostumbrados al candado, a que pasas ya una las ventanas puerta, de esta casa. 2 puertas, Somos desconfiados. todos tenemos sistemas de seguridad en la casa, cámaras, o sea, y allá, por ejemplo, es de lo más normal. Y aprendes a vivir de esa forma maravillosa. Tienen en el porche afuera, directo a 1 metro de la calle, una sala bien bonita. Aquí la pones y ya desaparece. A la mañana siguiente ya no está. Ahora, de veras, yo veo digo, qué hermosa casa gringa. Qué bonita casa en Norteamérica. Uy, qué hermosa. Mira nada más los cristales. ¿Y el oso? O viene un vecino y patea la puerta y ya se te metió. Pero eso es en base a nuestra experiencia, porque aquí pasa, me explico. O sea, aquí no puedes dejar una ventanita abierta porque sabes que se te mete un tipo. Ese miedo, ¿cómo es el mío? O sea, lo saqué a colación para ver. No me bloquea ni nada, pero me hace que yo tenga que ahorrar muchos millones de pesos para forrar mi casa de rejas. Porque es un pánico colectivo que tenemos en la ciudad, dependiendo de lo que exista, ¿no? Si es el COVID, si es la inseguridad, si es una bala, si son los baches, ahorita que tenemos tanto problema con los baches. ¿A poco de baches? ¿Sí me explico? O sea, el caer en un bache que se te friegue una llanta, o sea, ese tipo de cosas, pues ahí entra el pánico colectivo. Mira, hay un canal que se llama ID Discovery, que se llama Investigation Discovery. Y yo lo Qué dejé. bonito hablas inglés. Bien padrísimo. You understand me? Porque lo dejé de ver debido a que hay muchos programas en donde la familia vivía de una manera muy armónica. Tenían su casa en el campo y de repente a todos los mataron. O sea, llegó un loco y mató a todos. Y digo, si existen esos programas en donde se les meten los locos a las casas, todavía andan construyendo casas de palitos y cristales en el monte. Pero bueno, también acuérdate que convivimos con muchos locos y no sabemos. Sí, O sea, no voltea a ver la familia. Puedes estar platicando al lado, si me explico, o sea, con una persona y no sabes a lo mejor todo el desequilibrio que trae, todo lo que está pensando, todo lo que está generando, la rabia, y de repente te topas con cada cosa que sí es. Mira, Lo mismo a veces. Pues mucho de los miedos, otra vez, es cultural, ¿no? Claro. Coincido contigo, Admil, con la cuestión cultural, ¿no? Inclusive la psicología se enfoca culturalmente a cada tipo de población, de razas, todo es diferente a la psicología, porque es cultural, ¿verdad? Y volviendo al tema ese de los miedos, tenía varios pacientes que vivían miedo a que les robaran, ¿Sí? violaciones. ¿Y no puedes vivir así? No, pues se la pasaban viendo La Ley y el Orden, Sí. puro series de crimen. Yo por eso dejé de ver ese canal. Y obviamente, pues la mente está en un estado de alerta en la que dices, O la de no sé cuántas maneras de morir. Sí. Ah, Yo era fanático de pero me da risa. vámonos. Uno que orinó un cable y se le vino la energía y se murió porque se electrocutó Cosas muy todo. tontas y ya después andas viendo. O sea que aquí pasando ese escalón me puedo morir. Y es un hecho que sí. Sí. Pero también acuérdate que el mundo está estructurado precisamente para eso, para mantenernos en el miedo y paralizarnos. Y lo he comentado muchas veces. Aquí, ¿cuál es el gran problema que tenemos, por ejemplo, en México? Falta de educación. Porque si tuviéramos educación, por lo tanto, tuviéramos ambiciones y tuviéramos podríamos discernir lo que es verdadero o lo falso y no caeríamos en estos tabús que nos están metiendo dentro de todo el sistema, ¿no?, de comunicación. Entonces,
¿Qué estamos haciendo? Le estamos dando a la gente la información que quiere. Y entonces estamos maleducando. Y estamos metiendo miedo. Y estamos metiendo cierta sintonía. ¿Me explico? O sea... Sintonía energética, ¿a qué te refieres? A esa vibración, ¿se me explicó? Actualmente hay ciertos canales en estos aparatos de radio, como walkie-talkie y esas cosas, hay ciertos canales que están prohibidos, que no puedes tú enlazarlos, porque precisamente esas son las señales, que son señales muy beta, que te mandan ciertas frecuencias. Ahorita que hablamos tanto del 5G, ahorita que hablamos de las antenas, ahí dentro de toda esta parte, dentro de los celulares, tantas cosas que se generan, ahí muchas veces va la programación. Entonces también hay que entender que estamos viviendo en un mundo en el que tenemos que aprender a cómo discernir lo que es verdad, lo que es falso. Y la parte más importante es entender que todo está hecho para programarnos negativamente. Así es, ¿Sí? Totalmente. Tú dices, ¿cómo enfrentar esto? O sea, somos una sociedad con miedo. Pues es la educación emocional. Si los papás están hechos quesos, pues no puedes esperar, no hay casualidades. Y es donde toma relevancia lo que ustedes hacen. Lo voy a poner más fácil. Este año que ha sido un pánico y un miedo espantoso, ahí te encargo 2021. ¿Me explico? Dicen que viene peor. Espantoso en cuanto a cuestiones No nos de metas depresión. miedo. No, pero en cuestiones de depresiones, en cuestiones de muchas cuestiones que mucha gente se está cayendo. Sí. Hay mucha gente que se está Sí, mucha depresión, claro, por la situación. Entonces, ahorita no lo estamos viendo. El Ha aislamiento habido es mucho terrible. suicidio. Lo que va a pasar el próximo año, ahí va a estar la parte. Porque entonces ahí, por ejemplo, ¿quiénes son los que van a tener más chamba el próximo año? Los psicólogos, lógicamente. ¿Y tú? Pues, ¿por qué? Porque obviamente tienen que empezar Sí, los de a la salud arreglar. mental. Claro, totalmente. ¿Tienen que organizar ustedes un sistema de préstamos? Así. De organizar tandas. Yo coincido mucho con lo que está diciendo Isaac, pero yo quiero mandar un mensaje positivo Adelante, sí. a las personas. Allá están, míralos, allá están. Tenemos que trabajar en nosotros mismos, tenemos que trabajar hacia el interior. Ya deja la conciencia colectiva. O sea, esto no lo podemos arreglar si no lo hacemos desde adentro, en lo personal. Yo creo que no nos va a pasar nada. Es un área, si lo ves como una oportunidad, vas a crecer. Si lo ves como un área de infortunio, pues seguramente es lo que te Así va a va, pasar. va a venir atraído. Porque lo vas a traer. Entonces, yo sí quisiera, por ejemplo, yo soy un especialista en padres de familia, fui pionero de escuela para padres aquí. Vamos a platicarla en la semana que entre en el video que voy a subir la próxima semana, y vamos a hablar también un poquito, me gustaría ver cómo le tememos a las pérdidas y cómo no las sabemos manejar. De eso vamos a platicar la próxima semana, así es de que, amigos, nos vemos dentro de 8 días y pásenla bien, que nos cuesta muy poco. Hablemos de felicidad.